Las opiniones aquí expresadas son únicamente de carácter informativo y no pretenden en ningún momento fomentar el uso de sustancias psicoactivas. Contenido no apto para menores de edad. Disociados, un podcast sobre sustancias psicoactivas con un enfoque de reducción de riesgos y daños. Queridísimes disociades, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de esta segunda temporada en la que pues otra vez estamos tratando un montón de temas, ya sea relacionados con alguna sustancia en particular, sea relacionado con algún tema de política, pero hoy vamos a hablar también de un asunto que tiene que ver un poco más con las preocupaciones que existen muchas veces por parte de pues, la sociedad en general. Aquí no me atrevería a meterme necesariamente como en algún grupo en específico, porque la verdad es que yo creo que todos, o sea, incluso nosotros tenemos nuestros ciertas ideas y ciertos juicios sobre el uso de sustancias, y pues creo que vamos a tratar de deshilachar un poquito más este asunto. Pero pues antes de empezar, yo soy Ricardo Baruch y aquí están conmigo. Hola, yo soy Mario Mendo. ¿Qué tal? Y Drux. Yes. Y entonces, bueno, quien trajo este tema a la mesa fue Drux. Entonces, platícanos un poquito de qué onda con esto. ¿De qué va? Pues, como decía, sí es la preocupación que tenemos muchas personas allá afuera, sobre todo cuando no estamos tan involucradas como personas en estos pues, temas de reducción de riesgos y daños y de sustancias, ¿no? Digo, aquí... Pues al ser ya una experta, es que somos expertos en este tema, ¿no? Por ejemplo, pues yo con la farmacología y desde un lado como de científico y pues bueno, habiendo cursado muchos cursos, muchos talleres, también aquí con Mario, pues Ricardo, experto en salud pública, pues a veces... pues obviamos cierto tipo de situaciones como podrán llegar a ser los riesgos involucrados en el consumo de estas sustancias y bueno, no solo el consumo, sino también los riesgos que generan, los potenciales riesgos que generan alrededor de una persona que puede tener un uso problemático de una sustancia, y hay muchos, ¿no? O sea, en realidad, pues bueno, esto que estamos platicando aquí, cada episodio con episodio, pues lo que intentamos es un poco... Pues de hecho incluso como alejarnos un poquito de esto y empezar a desestigmatizar, hablar súper tranquilos, o sea, como platicamos en unos episodios, pues llevar en algún momento este tipo de discusiones a la mesa de nuestra cena de Navidad, ¿no? Que sea así de trivial. Pero bueno, normalmente no suceden así. Cuando suceden las conversaciones en esas mesas, pues son lo contrario, ¿no? Tienen esta carga como de una visión a la que nos queremos alejar. Pero pues bueno, aquí tenemos una lista de puntos que normalmente son como justo argumentos que escuchamos siempre, ¿no? Y acerca de estos peligros que existen, ¿no? De estos riesgos que hay alrededor del consumo, de la misma presencia de las sustancias. Y para que vean que no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Porque luego justamente como decimos... Bueno, como estamos aquí en esto, como acabo de decir, de que somos profesionales y ya sabemos muchas cosas, y pues doctorados, licenciados, y entonces, pues, y privilegiados también, ¿no? Que nuestra burbuja de privilegios, pues nos permiten hablar así, ¿no? Como muy a la ligera, pero pues en realidad, pues sí, ¿no? Existe todo un mundo que no es que hayamos pasado por alto, sino más bien pues por las condiciones de nuestros episodios, por nuestras ganas de platicar y de alejarnos del tabú y del estigma, pues hemos quizás un poco pasado por alto. Así que vamos a hablar sobre esto, y aquí Mario ahora va a jugar un rol muy interesante. Exacto. Yo les voy a... hicimos, como decíamos, en 7... tratamos de resumir en 7 puntos algunas de las preocupaciones, no que no existan otras, digo, también son bienvenidas si ustedes nos quieren mandar algunas de sus preocupaciones para posteriormente también desarrollarlas o comentarlas. Pero bueno, aquí hicimos un ejercicio con estas. ¿Les parece que iniciemos? Venga. Bueno, la principal preocupación en realidad con el tema de las sustancias es pues los menores de edad. Si la información que se brinda es apta para ellos, o sea, ¿qué pasa con los menores de edad? Claro. Pues yo voy a empezar con esta, y es, pues bueno, aquí en nuestros episodios, pues solemos ir de lleno a hablar de las sustancias, y ahora si ponen atención en nuestro disclaimer del intro de nuestra segunda temporada, ya agregamos un fragmentito que dice no apto para menores de edad. Y esto porque...
Pues justamente son varias razones. Una, pues, la parte, o sea, si una persona, un adolescente que está cursando un proceso, pues quizás pues, la adolescencia como en sí, que es justamente la rebeldía, no sé, pues, algunos adolescentes pueden estar cursando depresiones, ¿no? Todos estos cambios de personalidad que existen en este proceso de maduración del cerebro. Y de pronto llega con un episodio en donde estamos hablando sobre sustancias psicoactivas y de pronto como que medio nos divertimos, medio sacamos un chascarrillo. Y pues para él yo creo que podría ser, o para ella, ¿no? Este adolescente, podría llegar a ser algo como, pues incluso como una invitación, o sea, y sobre todo si no ve todo el episodio completo, porque al final nosotros siempre hemos estado del lado de la reducción de riesgos y daños. Y eso implica, de hecho, en nuestra página de Instagram, en el grid, ahí pusimos las reglas de oro, ¿no? De que si eres menor de edad, no consumas, ¿no? Así. Exacto. Y pues bueno, esa es la idea como general. Una es la parte biológica, como el desarrollo del cerebro, de la personalidad, lo vulnerables que son estas poblaciones y lo maleable que son. ¿O maleables? ¿O moldeables? Moldeables que son. También maleables. Los maleables también, Sí. ¿verdad? Y pues que es una información sensible, ¿no? O sea, que necesita ser tratada con mucho cuidado y siempre enunciando y anunciando los riesgos potenciales que existen, ¿no? No solo como esta parte de los usos medicinales, los usos que les podemos dar también en nuestra vida lúdica, en nuestra vida como adultos o adultas y adultes. Y pues creo que ante todo van los riesgos, ¿no? Que involucra el estar consumiendo este tipo de sustancias o el estar alrededor de este mundo. Y entonces, pues bueno, está el disclaimer de este contenido, no es apto para menores de edad. Claro, y aquí también, o sea, creo que es importante mencionar que seguramente habrá personas adolescentes que son súper maduras y que podrán tener un juicio muy maduro respecto al no consumo, respecto a la moderación, etcétera, porque pues obviamente no es como que cumples 18 y automáticamente te vuelves una persona más prudente en la vida, ¿no? Claro. O sea, y por el contrario hay personas que seguramente tienen 25 que se dejan ir como si tuvieran 14. Claro. Pero en ese sentido, justamente pensando en los posibles riesgos, tanto físicos, pero incluso, por ejemplo, el potencial de generar alguna dependencia, que también podría ser mayor en un menor de edad que quizás no tiene las herramientas para evitarlo necesariamente, pues es donde creemos que sí es mejor que no escuchen quizás este tipo de contenidos, lo cual tampoco significa que no se deban hablar sobre sustancias, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo iba en la prepa, sí nos explicaban qué onda con algunas sustancias, ¿no? Obviamente desde un aspecto de no las usen, pero por lo menos, pero conozcan cuáles son, por si un día se las topan, se las ofrecen, etcétera. Y es un poco como en los temas de sexualidad, ¿no? O sea, cuando te hablan de educación sexual en la escuela, no es como de ve y ten relaciones sexuales, ¿no? Sino es más bien como de, a ver, ten el conocimiento, las herramientas, por si los necesitas algún día, pues los tengas, pero no es de ninguna forma como una invitación, ¿no? Pero ¿qué tendría que pasar, por ejemplo? Porque pues una realidad es que hay menores de edad consumiendo sustancias. Digo, en diversas situaciones, en otros contextos. O sea, entiendo, la información tendría que bajarles de alguna forma y tener también derecho al acceso a la salud. Sí, claro. Sí, ahí yo creo que pues es justamente esta labor que estamos intentando hacer, que el gobierno debería estar haciendo, el Estado, ¿no? Brindando información, dando campañas de información, de divulgación de la información en escuelas preparatorias, secundarias, primarias, ¿no? Lo ideal sería que desde muy pequeños se pudiera, que existieran estas conversaciones. Aunque sí creo que como que el abordaje debe de ser siempre desde el cuidado, ¿no? Bueno, no sé, yo me atrevo, no soy psicólogo, terapeuta, no sé bien cómo son estos procesos, pero sí creo que empezando a hablar de esto es, bueno, conozcan los riesgos, ¿no? que existen alrededor de esto. O sea, como que siempre apuntando a estas medidas de cuidados preventivos, de los posibles riesgos que existen. Y pues bueno, no sé cómo podría ser la mejor manera, eso sí, igual. Claro, sí, tendría que ser un enfoque distinto para llegar a tener un acercamiento diferente, ¿no? En tratándose de menores de edad, probablemente. Claro.
Exacto. Digo, sin llegar a estas campañas estigmatizadoras, pero justamente sí es una preocupación pues muy, muy válida, ¿no? Justamente lo de los menores de edad. Que no me acuerdo si fue... bueno, en un episodio me parece ser que hablábamos de cómo es diferente con las sustancias que son legales, las sustancias psicoactivas legales, por ejemplo el alcohol. Cómo es que en el hogar sí se llega a platicar un poco, ¿no? De estos riesgos, y luego a los adolescentes se les invita. A mí recuerdo que me llegaron a hacer eso, como de, bueno, tómate una cerveza, pero aquí, ¿no? Aquí y yo aquí con mi refresco de cola. No es una Cuba. No es una Cuba. Pero bueno, tómate esta cervecita aquí en la casa, estamos... En un lugar seguro, un espacio seguro, ajá. claro, donde te estoy viendo, cuidando, etc. Exacto, que es un poco cuidar las 3 S's, la sustancia, el alcohol, el set, o el sitio con la familia. Y el sentimiento. Y el sentimiento, pues tú sabes quién es tu hijo, cómo se encuentra, y por eso le ofreces esta cerveza en un lugar seguro. Y pues algo así estaría bien también con cualquier otro tipo de sustancia, como bueno, a ver, si lo quieres probar, porque vas a estar en algún sitio de este tipo, pues hagámoslo o considera estos posibles riesgos, estos cuidados que debes de tener. Y pues sí, qué mejor. Yo creo que si alguna vez tengo un hijo, yo creo que así lo haría, ¿no? Ok, perfecto. Exacto. Pues bueno, vamos a pasar a la número 2, que es esta preocupación respecto al uso de sustancias psicoactivas es inherentemente peligroso. O sea, que consumir sustancias automáticamente es un peligro para la persona. Sí, bueno, eso definitivamente también es una preocupación muy válida porque efectivamente hay algunas, como aquí hemos hablado en otros episodios, hay algunas sustancias que sí provocan diferentes riesgos tanto para la persona como para su entorno, ¿no? Entonces, ahí es donde también siempre insistimos que hay que diferenciar muy bien entre los diferentes tipos de sustancias, ¿no? O sea, porque no es mucha gente escucha la palabra droga y las metemos todas como en una misma canasta, pero definitivamente no es lo mismo, por ejemplo, que mi primo de, digamos, 20 años consuma cannabis a que consuma, por ejemplo, metanfetamina o a que consuma, por ejemplo, LSD, ¿no? Que es un alucinógeno. O sea, aquí estamos hablando, por ejemplo, de 3 tipos de sustancias distintas, donde en realidad solamente la metanfetamina, por ejemplo, tiene un riesgo muy alto de generar una dependencia, digamos que de manera rápida, donde justamente la metanfetamina probablemente también va a provocar diferentes daños a nuestro cuerpo, donde probablemente también la metanfetamina es la que podría, por ejemplo, propiciar que haya problemas familiares, ¿no? relacionados con el comprar la sustancia, el tema de poder apoyar a la persona, el tema de, pues no sé, justo de aquí un poco la discusiones. preocupación creo que va más en torno como al ambiente, o sea, como el consumir una sustancia automáticamente vas a estar en un entorno de peligro, o sea, probablemente por el tipo de fiestas en las que vas a estar, reuniones, amistades de las que te vas a rodear, no sé, ese es como, sobre todo yo creo mucho también va de la mano con ese peligro, ¿no? que conlleva, a lo mejor incluso para conseguir sustancias como son ilegales, de estas de las que estamos hablando ahora, pues tienes que, no sé, ir a lugares para conseguirlas o conseguir un dealer, qué sé yo, ¿no? Todo estos riesgos o peligros justamente que conlleva. Como en un episodio platicábamos de que si la cannabis era una puerta de entrada a sustancias más fuertes. Exacto, así en un estudio y en un diplomado que yo cursé de endocannabinobología, que estaba así como una de las madres se llama, no me acuerdo su nombre de pila, pero Frau Yeraben es su apellido, y es uruguaya, y mencionaba cómo es que en Uruguay el reto principal, antes de que fuera legal, pues era justamente cómo consigues la cannabis cuando la quieres usar, cuando le quieres dar un uso medicinal. Y ahí es donde describieron que no es que la cannabis sea una sustancia de entrada, sino es que más bien vas al punto para comprar, al punto de un lugar ilícito para comprar la cannabis. Y pues como allí te ofrecen muchas otras sustancias, pues de una vez ahí el adolescente. Entonces lo que hacían allá era recomendarle a los padres de familia ir a comprar la cannabis en estos puntos, en estos sitios de venta, ¿no? Y se me hace muy curioso que
pues bueno, que esa sea una medida para resolver esa problemática, ¿no? Y pues sí, en efecto, se les recomendaban a los padres porque, bueno, va el adolescente o va el adulto joven a estos lugares y, pues bueno, quizás si no tienen toda esta información de la que aquí nosotros ya gozamos o tenemos, pues va a ser muy fácil que pueda, ¿no? Como comprar alguna otra sustancia. Y eso otro riesgo, ¿no? Que hay alrededor del uso de sustancias, que al final, pues, como la compra es ilícita y siempre te ofrecen, hay un abanico de posibilidades de sustancias, pues hay ese riesgo aumentado. Y como tú decías, Ricardo, pues el riesgo inherente a cada una de las sustancias. Sí, o como que te vas a dedicar a lo mejor a cosas ya delictivas por consumir sustancias, ¿no? Como que a lo mejor vas a estar ahora queriendo, pues no sé, hacer actividades de alto riesgo, como asociadas a la delincuencia incluso. Claro. Y que desafortunadamente sí sí existen, ¿no? O sea, por ejemplo, justo también pensando en muchos de los fenómenos que están ocurriendo hoy en día relacionados con el consumo de cristal, que hay personas, por ejemplo, que una vez que generaron una dependencia, empiezan a ser dealers porque ya no tienen chamba y entonces para poder seguir comprando, pues muchas veces pueden entrarle justamente a este tipo de negocio o, por ejemplo, ejercer el trabajo sexual, que no es que esté mal, pero en este caso particular, o sea, ejercerlo para poder tener una ganancia y acceso a la sustancia. Pero estas son circunstancias muy extremas, ¿no? O sea, sí existen, pero tampoco es como que ya probé yo la marihuana y mañana me voy a volver dealer, ¿no? O sea, sino que realmente sí son procesos complejos. Como también lo hemos mencionado acá, en realidad es una minoría de personas que llegan a desarrollar un consumo problemático de las sustancias en general, y entonces ahí es donde ciertamente existen estos riesgos, pero no es que el hecho de que todas las drogas son inherentemente peligrosas y que estos peligros van a estar en el mismo nivel. O sea, obviamente existen, y más en un país como el nuestro, donde hay tanta inseguridad, donde hay tantos temas ahí con el crimen organizado, pero pues tampoco podemos generalizar. Sí, antes de que empezara el episodio platicábamos luego de estos casos que seguramente han escuchado porque son muy comunes, de cómo es que el uso de una sustancia, el uso problemático de una sustancia, entre comillas, entre paréntesis, antes adicción, pues conllevaba a un problema estructural familiar, ¿no? En donde ponías en jaque a todo tu núcleo, ¿no? de personas, porque el consumo ya era problemático. Y cómo es que no sé, suponiendo, yo tengo allí un conocido del conocido, guiño, guiño, y este conocido tiene un hermano que cayó en un uso problemático de la sustancia, fue cristal, y en este proceso, ¿no? Pues bueno, de vivir la vida y de tener este problema, pues acabó en la cárcel 2 veces, porque terminaba pues, cayendo en actos delictivos y además súper descuidado, ya no comía, ya no tomaba agua, ¿no? O sea, como un problemón para toda la familia, porque al final, cuando estuvo en la cárcel, pues la familia es quien se fleta para sacarlo, ¿no? De ahí. Y entonces, pues sí, hay muchas historias de cómo es que este tipo de situaciones, pues generan estos tsunamis a familias completas, ¿no? Que las destruyen. Y ahora aquí me gustaría que reflexionáramos que si existieran en estos sitios o en estas historias, hubiera existido una manera de que esa persona se acercara a lugares en donde se sintiera acompañado o acompañada, ¿no? Y se le brindara información y se hablara de las medidas de reducción de riesgos y daños, es muy probable que eso no se hubiera dado, ¿no? Entonces también por eso es que un poco aquí como que lo que decía Ricardo, que quería yo como contribuir a que... O sea, es necesaria esta visión de reducción de riesgos y daños, es necesario estos espacios que hablemos de estas cosas justamente para ya intentar pues romper con ese círculo vicioso que la sustancia, como que bueno, al final el mundo en el que se encuentran ahorita las sustancias y con el estigma y el tabú, pues generan eso, ¿no? Con la prohibición genera pues que esa persona se sienta sola y que no tenga con quién compartir, no tenga con quién hablar de su situación, entonces lo orille a tener este tipo de comportamientos, ¿no? Y pues bueno, por eso es que lo ligo a que está muy chido que hagamos esta reducción de riesgos y daños. Porque, pues bueno, tenemos que cambiar el paradigma, irnos hacia otro lado. Hacia otra visión no punitivista, provisionista. Bueno, entonces vamos al punto 3, ¿les parece? Y bueno, lo ligamos con esto mismo que decías, me gusta esto como lo dices, que pone en jaque estructuras familiares. Porque justamente, o sea, las personas
históricamente ha sido como en las familias como una desgracia prácticamente, ¿no? Cuando tienes un hijo, pues voy a decir marihuana, por usar el lenguaje coloquial. O sea, una persona con consumo problemático, incluso hasta para conseguir un empleo, ¿no? Todas esas cuestiones que decías de que la gente está en el closet psicoactivo justamente por el estigma. Pero esto es la preocupación, o sea, el destruir justamente los núcleos familiares cuando existe en tu familia una persona que tiene un uso problemático de alguna sustancia. Pero ahí también, o sea, justamente pensando en sustancias, ¿no? O sea, que, al menos aquí en México es mucho más común que el uso problemático que destruye, entre comillas, la dinámica familiar es del alcohol, ¿no? O sea, que es una sustancia legal. O sea, yo tengo un tío que prácticamente toda su vida tuvo un uso problemático de alcohol y eso derivó en muchísimos temas de desempleo, de ruptura de pareja, de violencia intrafamiliar, etcétera. Claro. Y digo, obviamente no lo estoy justificando, o sea, pero en ese sentido, no es que prohibimos el alcohol justamente porque existen casos como el de mi tío tan extremos, ¿no? Y en este caso de las sustancias, pues sí pasa un poco igual. O sea, sí existe mucha gente que por su consumo problemático genera muchas dinámicas en la familia. Pero también hay familias donde me parece que, por ejemplo, no sé, se enteran que su hijo fumó un churro y ya lo quieren mandar a rehabilitación, ya se están peleando de que es tu culpa, no sé qué, pero en realidad no hay un problema real ahí, ¿no? O sea, como el hijo quizás fuma marihuana de vez en cuando, o quizás el hijo se mete, no sé, una tacha una vez al mes cuando sale de fiesta, y eso no significa que esto va a provocar un cambio de la dinámica familiar, ¿no? O sea, digo, por un lado, quizás porque nunca se van a enterar qué es lo que está ocurriendo, pero por otro lado, incluso si lo supieran, pues no tiene por qué cambiar esto, ¿no? O sea, caso distinto cuando casos como el que nos contaba Drux, ¿no? O sea, una persona que sí tiene un consumo problemático de metanfetamina, de heroína, de alguna otra sustancia que sí genera, por ejemplo, que tengas que estar consumiendo todo el tiempo, pues ahí sí, obviamente va a ser distinta esta situación. Claro, y me gusta mucho esta visión de reducción de riesgos y daños, porque siempre intentamos como poner a la balanza los fenómenos reales, lo que está ocurriendo. Entonces está increíble que hayas traído aquí el tema del alcohol, porque sí, justamente le mete un contrapeso. ¿Cómo es que es una sustancia ilegal? Y genera, pues, digo, ya es histórico, ¿no? Los problemas que generan las familias problemas políticos, ¿no? Y no solo el alcohol, sino también hablando, por ejemplo, del azúcar, ¿no? Así, o sea, una persona que quizás tiene un uso problemático, ¿no? Consume Bimbo desde hace 30 años ay, bueno, eso igual y no está bien decir la marca. Nada contra... Pastelillos. Nada contra Bimbo. Pastelillos azucarados. Contra los ositos, además, sobre todo. Y bueno, ya como que llegara a tener esta persona, pues no sé, diabetes. Y no siguió los cuidados y las medidas de reducción de riesgos y daños para manejar la diabetes. Y al final, pues terminan en un quirófano, apuntando el pie con pie diabético. Y ahí se va todo el dinero, los ahorros de toda la familia. Justo eso, o sea, a eso quería llegar. O sea, realmente yo creo que lo que te pone en jaque como familia es el que no haya acceso a la salud, que es un derecho humano, es el verdadero problema, el verdadero pedicure, porque las personas justamente, o sea, no hay dinero que alcance si quieres atender a alguien que tenga justamente ya un problema por el consumo de sustancias. Lo que tendría que hacer es justo lo contrario, que hubiera el derecho a la salud, que con esta medida de reducción de riesgos, con esta era no prohibicionista, y no ya tuviera que pasar estas desintegraciones familiares. Sí, exacto. Me gusta que en Reverdecer Colectivo, cuando participaba con ellas, que ahorita Instituto Rías quien toma la batuta de esta iniciativa, en sus infografías se incluye azúcar. Eso me gusta, así como, bueno, está la infografía de la cocaína, del cristal, del popper, del azúcar, del alcohol. Porque sí, en efecto, hay que hablar de esto. Y hay que, pues también como medidas, no solo acceso a la salud, o sea, por supuesto, también acceso a la información, ¿no? A la educación. En salud y educación, pues bueno, estaría ideal, ¿no? Que desde ahí, bueno, que tuviéramos acceso a ellas y con todo esto que estamos platicando aquí. Claro. Perfecto. Bueno, ¿les parece? Creo que ya vamos en la 4. 4, sí. 4. Bueno, otro miedo que existe, que en realidad hemos tocado este punto en algún episodio donde hablábamos de los mitos, de cuando si por un consumo de una única vez, etcétera,
ya desarrollas una dependencia, un uso problemático o adicción, ¿no? Para que se entienda, digo que a lo mejor es un término que debería ya estar en desuso, pero justo es este miedo de el consumo de sustancias, pues de justamente caer en una adicción, en un uso problemático. Pues, digo, aquí justamente, creo que fue el segundo episodio cuando hablamos eso de mitos. Los mitos y realidades. Decíamos que no, o sea, por consumir una vez no necesariamente uno va a caer en una dependencia o en un uso problemático, pero ciertamente sí hay algunas sustancias que por digamos que las cosas que generan en el cuerpo, pero también va a depender muchísimo del entorno social, ¿no? O sea, y en entorno social se meten muchas cosas, ¿no? Desde el hecho de si yo tengo dinero o no para poder comprar, del hecho de si en mi colonia, en mi ciudad hay disponibilidad de cierta sustancia o no, el hecho de si yo tengo, por ejemplo, ciertas redes de apoyo o no, el hecho de si yo tengo una buena salud mental o no. Entonces, digo, esos son solo algunos ejemplos, pero hay muchas otras cosas más estructurales que son las que realmente inciden en esta parte del consumo problemático. Entonces, o sea, no podemos decir rotundamente que no, porque desafortunadamente sí hay personas que quizás con una vez que hayan probado, no sé, el fentanilo, el cristal, pues puede ser que les guste mucho y empiecen a tener un consumo muy continuo, pero esto no significa que, uno, ni que va a ocurrir con cualquier sustancia, y dos, que va a ocurrir con todas las personas, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, vinculándolo un poquito con el tema de menores de edad, es donde sí tenemos que tener cuidado con las personas que tienen justamente menos herramientas, tanto físicas, individuales, pero también sociales, ante este tipo de situaciones, pero pues en realidad no necesariamente, o sea, eso es un miedo, digamos que yo diría que es un miedo que sí tiene como cierto fundamento, pero que en realidad casi todo nos dice que no es así. Aquí no hay un consenso con nosotros tres, porque sí, en efecto, hemos estado. Lo que estamos de acuerdo es que definitivamente va a influir muchísimo, tiene más que ver con tu contexto, tu entorno social, ¿no? Hasta ahí creo que siempre lo hemos comentado, que de eso va a depender mucho el caer en un uso problemático. Pusimos alguna vez incluso un ejemplo de un experimento que se hizo con unas ratas, que ya escuchen el episodio 1, para que vean la referencia de que menciono. Sin embargo, también yo lo he cuestionado aquí, si es dependiendo la bioquímica de una persona, o sea, literal, independientemente del entorno, si por consumir algo, pues puede caer en un uso problemático más fácil que otra persona con el mismo entorno. Claro, claro. Sobre todo hablando de sustancias que son psicoestimulantes, que son las más como riesgosas, ¿no? Por el tipo de vías de señalización a nivel sistema nervioso central que se encienden, ¿no? Que es todo este sistema de recompensa. Uh-huh. Que todos los psicoestimulantes, o sea, es decir, la cocaína, la metanfetamina, el MDMA, hay derivados de metanfetamina, el 2CB, ¿no? Todos esos encienden esta vía. Y pues sí, habemos personas que somos más como sensibles a ese tipo de respuesta fisiológica y por lo tanto más propensas a caer en un uso problemático, ¿no? Y, claro. Pues bueno, eso hay que tener mucho cuidado a la hora también de hablar de los riesgos, que es básicamente lo que como que queremos recalcar en este episodio, de que existen riesgos. Existen riesgos en el uso de sustancias, ¿no? Y según las sustancias, según tu contexto social y según, pues bueno, muchos factores, ¿no? Oigan, la número 5. A ver. Van a ser 8 en total. Así. Bueno. Ok. La número 5 es: los usuarios de sustancias psicoactivas son peligrosos y o violentos. O sea, el hecho de consumir sustancias, automáticamente, bueno, vas a ser una persona violenta. ¿Qué me comentan? Yo ahí creo que podría aportar, así como no había existido estas medidas de reducción de riesgos y daños, no había existido estas ganas de acompañarnos entre usuarios o esta visión de brindarles servicios de salud o bueno, más bien que sean acreedores del derecho a la salud y a la información, etcétera. Pues que, y además, o sea, si no está esto y está toda la carga estigmatizante y con todo este tabú alrededor de los usuarios, pues como que yo creo que en esta antigua visión punitivista y prohibicionista, pues es más fácil que se den este tipo de respuestas. O sea, no es algo inherente a la sustancia, o sea, no es algo que se ligue o que esté
pues sí, inherente al consumo de sustancias. Puede ser que sí esté correlacionado por los datos, ¿no? Por la estadística, por la información que hay disponible, pero no tiene que ver con que la sustancia sí o sea, intrínsecamente te vaya a producir un efecto violento, ¿no? O sea, como que te vaya a hacer robar, porque sí, ¿no? Yo Si tengo no- una duda ahí, perdón, Ajá. que te interrumpa. O sea, pero por ejemplo, hay sustancias, incluso con la psilocibina, que te puede dar un brote psicótico. Claro. Ahora, mi duda es, ¿un brote psicótico es algo violento, algo peligroso para las demás personas? Ok, pues no necesariamente, aunque sí puede haber riesgos, ¿no? O sea, que sí puede haber riesgos a terceros. Porque depende del brote psicótico. Puede ser un brote psicótico pues un poquito más dócil quizás, ¿no? En donde pues sí la persona se disoció y está fuera de sí, pero está acostada, ¿no? En su cama. Y listo, ¿no? Y hablando, ¿no? Hablándole a la pared o al techo. Pero también puede haber otros de otro tipo, como de que, no sé, vayan a la cocina, agarren un cuchillo y se pongan allá. Sí, justamente, por ejemplo, algunos brotes psicóticos de las personas que tienen un consumo problemático de cristal tienden a generar una paranoia de persecución, ¿no? O sea, entonces muchas personas piensan que las están vigilando, que las están persiguiendo, y eso justamente sí puede llegar a Claro. decir, pues me voy a proteger y voy a agarrar, como dices, ¿no? O sea, un cuchillo para defenderme, cuando en realidad no está pasando nada en ese entorno. Pero esas son situaciones ya muy extremas, ¿no? O sea, para llegar a un brote psicótico en el consumo de metanfetamina sí se tiene que consumir muchísimo. Y creo que también tiene que ver más bien este estigma del ser violento con ciertos estigmas de a quién relacionamos que usa sustancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces pensamos que alguien que usa sustancias es una persona en situación de calle, ¿no? Y entonces seguramente esta persona para conseguir su sustancia va a robar, ¿no? O sea, lo cual no tenemos, o sea, seguramente habrá algunos que lo hagan, pero no significa que todo el mundo que vive en situación de calle utiliza sustancias y que todo el mundo va a robar necesariamente, ¿no? Pero también algunos estigmas alimentados, por ejemplo, incluso por nuestro presidente actual, que en las conferencias mañaneras ha dicho que pues la mayoría de delincuentes cometen delitos porque están drogados, ¿no? O sea, literal así lo ha dicho, particularmente con cocaína. Pero bueno, o sea, en este caso, por ejemplo, algunas sustancias como la cocaína o como el alcohol, pues sí te pueden llegar a provocar que estés en un estado alterado de la realidad, lo cual no significa necesariamente que vas a ser violento. Pero, por ejemplo, ¿cuántos no hemos visto que algún amigo borracho, por estar borracho de alcohol, ¿no? O sea, empieza, por ejemplo, a acosar a las chavas, ¿no? O sea, cuando en realidad no haría esto en una situación fuera del alcohol, ¿no? O que se pelea más fácilmente en el antro, ¿no? O sea, pero no necesariamente porque provoque esta violencia, sino porque este estado alterado pues puede provocar que haya como, que se reciban como las señales erróneas, digamos, que del ambiente. Exacto, o sea, por ejemplo, el peligro justo con el alcohol no necesariamente es, o sea, podría ser porque manejas ebrio. También. O sea, ¿no? Es decir, el peligro se puede medir desde muchas formas, no solo por el estado alterado, sino por las cosas que puedes llegar a hacer en ese estado alterado, que no son recomendables, ¿no? Bueno, ¿suficiente? Sí, digo, nada más para cerrar, entonces, o sea, sí también hay una base, digamos, que por la cual muchas veces llegamos a pensar esta situación, pero nuevamente no tiene que ver de entrada con todas las sustancias, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, yo si fumo, no sé, cannabis o utilizo hongos, pues voy a ser la persona más pacífica quizás del mundo, al contrario, no voy a ser violento, pero incluso con esas otras sustancias en realidad no es como que sea un determinante. O sea, sí, seguramente sí habrá personas, por ejemplo, que llegan a delinquir estando bajo los efectos de la cocaína, pero no significa que a huevo tienes que estar usando sustancias para hacer un acto como este. Claro. Claro, igual también toda la información que hay alrededor del uso de sustancias, o que más bien que ha existido y que siempre está, como que está orientada hacia ese espectro, ¿no? Como de violento, creo que también tiene que ver o aporta mucho a las nuevas personas que llegan a consumir. Si lo único que has visto durante toda tu vida es tu familia que consume alcohol y que se pone a golpearse entre sí y a aventarse cosas, pues como que creo que es más fácil como decir, pues estar pedo significa eso, ¿no? Y por el contrario, quizás en otros lugares en donde pues se habla más de relajémonos, estamos aquí tranqui, y ese es en el entorno en el que crece una persona, es más bien de vamos a compartir ideas, quizás como el movimiento hippie, ¿no? Claro. Que todo era, pues hablemos de lo importante que es vivir, ¿no? De lo importante que es cuestionarnos y no ir a la guerra, ¿no? Entonces,
pues obviamente, o sea, una persona que consuma en ese contexto, pues va a decir, creo que esto, o sea, para esto se consume, para estar más tranqui, para cuestionarte a ti mismo, para tranquilizarte. Entonces, pues sí, o sea, en el otro lado, en el extremo violento, pues yo creo que con el tiempo, ¿no? Con el tiempo que existan más medidas de reducción de riesgos, que se hable más, que se trivialice, que se genere más información y menos estigma y menos tabú, pues quizás en ese momento, o sea, yo creo que ya lo estamos viendo, puede ser, no lo sé, que empieza a disminuir, ¿no? Como esa predisposición como violenta, pero más por este constructo social en el que vivimos, ¿no? Así, claro. Más como de lo que aprendemos viendo alrededor del uso de sustancias, hasta en películas, Claro. ¿no? Como... Oigan, y para finalizar de este tema, justo del peligro, ya digo, lo hemos mencionado muchas veces, perdón por repetirnos tanto, David Nutt, que siempre viene al caso, ya lo dijimos, él hizo una medición justamente de las sustancias, de cuáles son las más peligrosas para la sociedad, ¿no? Que el uno era el alcohol y la última era la psilocibina, y ahí en medio muchísimas más. Que es el daño que hace a ti mismo, lo pone, ¿no? Y el daño a Claro, terceros, a la sociedad. Exacto. Bueno, eso está genial. Exacto. Y ahorita me refería solo al de la sociedad, porque es lo que, que es la preocupación en realidad, claro. ¿no? Bueno, la número 1, 2, 3, 4, 5, la 6 es el uso de las sustancias. El miedo a las consecuencias legales, ¿no? O sea, que pues es algo real, ¿no? En una sociedad en la que no está todavía muy bien justamente regulado y está mucho a la discreción de autoridades en este caso. Sí, ese es un tema bien complejo porque, por ejemplo, aquí en México, a pesar de que existen dosis permitidas para consumo individual, y no necesariamente eso es que se permitan, sino más bien que no están criminalizadas, muchas veces si un policía, por ejemplo, te detiene, aunque sea con, no sé, 1 gramo de cristal o con 3 churros de marihuana, o sea, te pueden acusar de narcomenudeo, ¿no? A pesar de que formalmente esas cantidades son, pues, semi-permitidas, ¿no? Entonces, obviamente, estamos en un país donde hay mucha gente en la cárcel por simplemente haber traído 3 churros en la bolsa de su pantalón, y lo cual definitivamente no la hace un criminal, pero ante la situación pues de corrupción, de extorsión, de lagunas legales, pues se presta mucho a que haya estas situaciones, ¿no? Entonces, obviamente, sí existe, o sea, una preocupación real de que, bueno, pues si mi hijo, si mi hermano consume sustancias, pues en una de esas lo agarra la policía y lo mete al tambo, aunque en realidad no esté cometiendo ningún delito. Y también sabemos que, pues desafortunadamente existen, se fabrican culpables para estar justificando números, ¿no? De que se está haciendo buen trabajo en la lucha contra el narco, etcétera. Y bueno, por otro lado, sí existe también todo este tema relacionado con el crimen organizado, ¿no? Que sabemos que sí, desafortunadamente también provoca muchísimas muertes en este país. No nos vamos a meter si está bien o mal en el sentido del consumo individual, pero, o sea, sí hay varios niveles por los cuales una persona que consume podría estar indirectamente involucrada con algunos problemas legales, y que pues sabemos que en este país pues la justicia desafortunadamente es muy lenta, trabaja para la gente que tiene más dinero, y los más vulnerables son los que tienden a caer en la cárcel y sufrir más este tipo de criminalización. Claro, claro. A mí me hace pensar también cómo es que hay unas sustancias que el narco, o sea, que no están dentro de los planes económicos del narco, como puede ser la psilocibina, y que yo he llegado a escuchar por ahí que luego, o sea, que las personas tienen miedo a consumir cualquier tipo de sustancia porque todas están como asociadas o las ponen en este cajón de narcomenudeo, de la ilegalidad. Y bueno, sí, la psilocibina es ilegal, pero el narco no la vende, ¿no? Así. Exacto. Y pues bueno, nada más como que me acordé que pues, cada sustancia también tiene como su propia como nube de peligrosidad, ¿no? O de riesgos potenciales alrededor de esta, pues, de la situación legal, si tú vas a acabar en la cárcel o no, o qué peligros existen. Y pues no sé, de ahí
creo que no se me ocurre nada más. Sí, no, Perfecto, está chido. yo nada más quería cerrar con el hecho de que, o sea, definitivamente tenemos, o sea, sí hay muchos riesgos, como decíamos, pero entonces en lo que deberíamos abogar es porque haya un mejor sistema de justicia en donde realmente... Terminar con el populismo Exactamente. punitivo. Sí, o sea, es decir, el populismo punitivo se refiere a esta idea de que mientras más delitos haya y mientras más sean las penas para cada delito, la gente no va a cometer, entre comillas, esos delitos. O sea, en realidad, eso no de entrada ya no dijimos que no es un sucede así. delito, pero después, o sea, que realmente pues la policía no persiga a quien no es un narcomenudista, que los jueces no metan a la cárcel a quien simplemente es un consumidor, pero pues eso es... Lo hemos dicho, el populismo punitivo no le interesan las personas, no le interesa la salud de las personas. Lo único que les interesa es advertirte que algo está mal y pues con eso decirte, pues yo te lo dije y pues te vas a la cárcel, lo que sea, porque aquí te advertimos que eso no se debe hacer. Claro. Cuando el enfoque, pues lo hemos dicho, debería ser de salud. En fin. Y aparte, perdón, me acordé que cuántas veces la pasé mal de cuando veía a la policía cerca de mí. Y así, o sea, yo ya no cargo con nada conmigo, pero ya se me quedó así como cada vez que veo a la policía me da miedo, ¿no? Y así, no traigo nada. No. Y sí era horrible, o sea, siempre que, no sé, te cargaba a veces mi heater o así, ¿no? Y era, híjole, no mames. O sea, en lugar de sentirte pues protegido, bueno, eso nos pasa siempre con la policía, ¿no? Pero pues es que horrible que ese estrés estén viviendo muchas personas por tener así nada, ¿no? Claro, o sea, digo, yo desde mi esfera, o sea, claro, a mí me da mucho miedo, ¿no? Yo nunca cargo con nada, tampoco menos volar, o sea, yo he visto amigos que se atreven a tomar vuelos llevando algo, pero bueno, esto es, insisto, dentro de mi esfera, cuando hay personas realmente en prisión, como lo decía Ricardo, por cargar incluso con una medida que la ley autoriza, porque todo está a discrecionalidad, ¿no? Bueno, pasemos a la sexta rápidamente, que es las personas que usan sustancias están deprimidas, es por depresión. Es decir, casi que no te drogues, ve a terapia, ¿no? Es lo que es el mensaje. Pero bueno, entendemos, es válido. De hecho, lo hemos comentado, sí hay una relación en el uso de sustancias, en ciertos casos, con problemas de salud mental, ¿no? O sea, como que ahí depende de cómo lo empecemos a analizar. O sea, puede ser que sí una persona esté cruzando como un problema, ¿no? O una depresión, o sí, algún problema psicológico, psiquiátrico, y que por el tipo de pensamientos que está teniendo en ese momento, el contexto, pues decide consumir. O sea, como que podemos abordarlo desde ahí, desde que si la persona ya tenía un problema de salud mental, o si la persona, o sea, como que cuál sería, creo que todas las inquietudes son como, las he escuchado por ahí. O sea, que si está la persona sana, pero empieza a consumir y después cae en una problema de salud mental, ¿no? Pues en cualquier caso siempre existe ese riesgo, ¿no? O sea, de que la sustancia genere, o sea, eso por alguna razón. Y una vez leí un estudio acerca de cómo es que pues todo este estigma, este tabú que hay alrededor del consumo que te obliga a entrar a un closet y luego todavía si tienes ya otros closets, como el closet de la homosexualidad. A mí me pasó así, yo me la pasaba muy mal porque yo estaba en el closet de canábico y me sentía culpable todo el tiempo, ¿no? O sea, como, pues sí, mal, porque era algo que mi familia no aprobaba, ¿no? Y veía que el alcohol era así de y yo ya habiendo terminado la licenciatura y todo el mundo, toma, mamá, y me ponía pedísimo, yo adrede, y me festejaban. Así claro. Yo decía, ¿pero por qué? y mal, me ponía mal, ¿no? Así de terminar vomitando y al final me daban mis palmaditas en la espalda y así de, qué padre. Qué chistoso. Qué chistoso, mi amor. Y no, eres más peligroso, ¿no? Y así por dentro, güey, hace un chingo de más daño a mi hígado y a muchas cosas. Y luego, bueno, yo no me pongo violento ni nada. Hablando de la violencia, el consumo de alcohol. Pero bueno, o sea, el estudio consistía en que cómo es que en ciertos estados de Estados Unidos, en donde lo empezaron a hacer, aprobaron el uso lúdico de la cannabis,
bajaron ciertos índices en ciertas poblaciones de la depresión, ¿no? Porque, y pues unos ahí como que le intentaban explicar, hacer alrededor, o sea, la explicación la hacían alrededor de que estas personas ya no tenían que esconderse, ¿no? Ya no tenían que pues cargar con el estigma, que estar en el closet, podían fumar enfrente de su familia, entonces les dejaba, ya no como esconderse. Yo así toda mi vida me iba y me escondía abajo casi de una piedra y ahí ya, pues me daba mi toquecito, ¿no? Claro. Y entonces, como al ya no tener que hacer todas estas prácticas que de alguna forma te van como alejando o como que reiteran tu mal hacer o tu mal quehacer, ¿no? Y entonces, y bueno, y el hecho de ya no tener que ir al punto, ya no tener que exponerse, o sea, todos esos factores hacían que estas personas vivieran más tranquilas. Digo, súper de acuerdo, yo entiendo, ¿no? Que si justamente si hubiera más información y supieras dónde accesar a a los servicios de salud y no hubiera los estigmas, las personas no tendrían que estar en el closet psicoactivo, que es lo que podría causar mucha depresión. Claro. Entiendo. Sin embargo, o sea, yo sí creo que puede haber sustancias, en este caso las metanfetaminas, el cristal, claro, que por los mismos efectos de la sustancia pueden tener una vinculación con tener un problema de salud mental. Sí, justo eso es lo que intentaba hacer, como de que dependiendo de dónde lo empiezas como a analizar. Y si nos vamos a esta parte como bioquímica, por supuesto, sí debe haber componentes o, por ejemplo, estas con el uso de psicodélicos que tienes que tener cuidado si tienes alguna como, ¿cómo se llama? Como que otra familia tuvo algún problema psiquiátrico. Perdón, me disocié entonces. Sí, no. Y algún problema psiquiátrico ay, ¿cómo se llaman estas enfermedades mentales donde alucinas? Esquizofrenia. Claro. Y que son hereditarias, ¿no? Como que tú puedes tener una predisposición genética a desencadenar este tipo por la propiedad farmacológica inherente a la sustancia, como dices, ¿no? O también, pues sí, en el estímulo prolongado de este circuito de recompensa de nuestro cerebro, cuando estás estimulándolo mucho tiempo con psicoestimulantes como cocaína, metanfetamina, es muy probable que los bajones, bueno, no es muy probable, más bien siempre se da que en el síndrome de abstinencia, que es cuando estos síntomas que se presentan cuando remueves la sustancia, exista ahí la depresión, la ansiedad, la paranoia. O sea, esos ya son síntomas que están bien descritos, asociados al consumo de una sustancia, ¿no? No, y además, o sea, sí hay otras circunstancias, por ejemplo, que definitivamente el estar deprimido, ansioso, ser rechazado, sí puede tener que ver con el inicio del consumo de algunas sustancias, pero tampoco es que solamente sea eso, ¿no? O sea, por ejemplo, existen muchas personas que empiezan a consumir por la presión de pares, ¿no? O sea, yo puedo estar perfectamente bien, pero como, no sé, supongamos que ustedes siempre salimos de fiesta juntos y como ustedes veo que se las pasan bien chido metiéndose algo, digo, pues yo también, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con el hecho de que esté deprimido, ansioso o demás. O, por ejemplo, muchas ocasiones también puede ser por experimentar sensaciones nuevas, ¿no? O sea, como esta cuestión de estoy en el sexo y pues me la paso chido, pero me dicen que con esto me la puedo pasar todavía más chido, ¿no? Entonces, ahí no necesariamente el tema de salud mental juega un papel importante en el inicio, pero sí puede jugar un papel importante en el hecho de que yo pueda, por ejemplo, mantener un consumo, entre comillas, responsable, ¿no? Versus como ya vi que con esto se me olvida mi realidad, entonces me voy a dejar ir en tobogán, ¿no? Que sí es muchas veces el caso, por ejemplo, con metanfetaminas o incluso con opiáceos como la heroína y el fentanilo, ¿no? Donde mucha gente que tiene muchos problemas dice, pues yo me voy a inyectar heroína porque por lo menos por un rato se me va a olvidar que la vida es, entre comillas, miserable, ¿no? Entonces, sí hay un montón de temas a los que nos tendríamos que meter, pero entonces, o sea, nuevamente no, o sea, sí hay ciertos fundamentos para pensar que la salud mental es un tema importante, pero no es lo único que está. Exacto. Ahí. Conclusión, no solo las personas que tienen un estado de depresión consumen sustancias, ni todos los consumos te van a llevar a una depresión, ¿ok? Aunque puede haber una relación, sin duda. Me acordé del capítulo de La Rosa de Guadalupe cuando le dicen, ya quiero drogarme. Sí. Sí, quiero olvidarme de todos mis problemas. Y ser feliz. Y ser feliz, ¿sí? ¿Qué pedo? Sí, lo hablábamos en el episodio de las canciones, ¿no? De estas sustancias que te hacían que justamente para escapar. Como la de esta señora sueca de la cantante. Tubelu. Sí. Bueno, el último punto es
que lo hemos tocado aquí, que es el miedo al daño físico, que esto sí es real. Los consumos, los usos problemáticos, pues tienen efectos en tu salud física, y lo hemos mencionado cuando hemos hablado de sustancias en particular, cuáles son los riesgos justamente asociados a cada sustancia. Entonces, no sé si algo quieren comentar. Pues la mayoría creo que son estos riesgos que olvidamos. O sea, normalmente las sustancias psicoactivas como alteran la percepción de la realidad y de cómo nos entendemos y cómo entendemos nuestro cuerpo, nuestra corporeidad, ¿no? Y también una de las cosas que se altera es nuestra sensación de hambre o de frío o de calor. Y pues bueno, el hambre es una de las más importantes para seguir comiendo, ¿no? Entonces, pues normalmente dejan de comer las personas usuarias y entonces empiezas a bajar de peso y eso te trae como una serie de consecuencias que se van acumulando ya en la cronicidad, ¿no? A lo largo de una vida de consumos. Y por eso siempre pues recomendable ahí consumir suplementos, así pues digo, si se te olvida el hambre, pues no hay tanto pex porque te echaste ahí tus suplementos. Pero bueno, también hay daño, no sé si lo fumas, pues el daño que genera la combustión en los pulmones, ¿no? Del monóxido de carbono, el CO2. O si estamos, hay una inyección, ¿no? Ya sea intramuscular o intravenosa, pues el daño que hace la jeringa a la piel, ¿no? Y si no lo haces bien, o el daño que hay por esnifiar sustancias, ¿no? Que se empieza como a limar en vías urinarias, a tus riñones. Todo. Sí, justo yo estaba pensando también, me acuerdo mucho que mi abuela siempre ponía hacía esta comparación o sea, había cerca de la casa de mi familia, había como un grupo de jóvenes en situación de calle que inhalaban pegamento o thinner, ¿no? Y claramente tenían, pues, un problema ya de neurotoxicidad, ¿no? Y entonces siempre asociaba con que consumir cualquier sustancia te iba a poner como esos jóvenes que estaban inhalando thinner, ¿no? Entonces ahí obviamente es también una cuestión de que pues en realidad no sabemos cuál es ese es un perfil de usuarios de sustancias, ¿no? O sea, pero yo puedo ver quizás al artista más exitoso que también probablemente usa otras sustancias más seguido que estos jóvenes en situación de calle, y no tienen los mismos daños porque tienen las herramientas quizás para poder eliminar ciertas circunstancias, porque pueden evitar cierto tipo de espacios, ¿no? Entonces ahí es donde también ciertamente sí hay muchos daños físicos que se pueden provocar, pero también justamente teniendo información como la que siempre tratamos de compartir aquí, pues también hay muchos de estos daños físicos que se pueden evitar aún consumiendo, ¿no? O sea, esto no significa que estemos justificando el que se consuma sustancias psicoactivas, pero, o sea, sí hay formas en las cuales podemos evitar este tipo de cosas. Sí, y esto pone como en evidencia que las preocupaciones que son latentes y que escuchamos todo el tiempo en nuestros espacios, con nuestras familias, en la persona de la tienda, ¿no? Pues tienen un fundamento. Exacto, claro. Tienen algo de real, o sea, en todos los casos siempre, pero justo con el enfoque de reducción de riesgos, la idea es justo aminorar contrapesos y bueno, dar información pues para que sea para todos, todas y todes que tengan este privilegio del que gozamos aquí, que es la información. Porque la abstinencia pues no sucede. O sea, digo, sería lo único que nos pondría a salvo de todas estas situaciones, claro. Y que probablemente pues idónea en muchos casos, pero... Digo, no diría no sucede, pero más bien no sucede para todo mundo, ¿no? O sea, habrá quien pueda pasar toda su vida sin haber probado alguna sustancia ilegalizada, pero habrá quien por X o Y circunstancias, pues sí lo hace, y ahí más es donde siempre apostamos porque existe información, existan herramientas, existan servicios de salud, y por supuesto que exista nuestro podcast, que por cierto ya se nos está acabando el tiempo. Ya se nos acabó de... Pero, pues bueno, esperamos que les haya gustado y que pues también puedan compartir este episodio en particular pues con su familia, con sus amigues, porque en realidad... como decimos, o sea, pues sí hay muchas verdades detrás de los miedos y prejuicios relacionados con las sustancias psicoactivas, pero también tenemos que desempolvar un poquito que no todo eso es tan negativo como a veces se pinta. Entonces, pues no sé, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como MX. Disociados con X. MMX, claro. Disociados MX. Y pues
Gracias, siguen escuchando, espero que disfruten esta segunda temporada. Que va a estar reformada porque tenemos, ya se dieron cuenta, nueva intro, nueva imagen, nuevo set, ya habíamos dicho lo del set. Y ahora nuevas perspectivas para que pues se enriquezca más este debate. Bueno, que se haga más bien como un debate, ¿no? Exacto. Sí, muchas gracias por todos los comentarios que nos hacen. Sí, Y los sí. queremos también. Besitos. Besos, bye.